Filosofía de la tecnología. ¿Qué es la filosofía de la tecnología? Es la parte de la filosofía que estudia la naturaleza y esencia de la tecnología. ¿Y cuál es la naturaleza de la tecnología? La naturaleza de la tecnología son sus elementos. ¿Y cuáles son sus elementos? Justamente esos elementos vamos a ver paso a paso. Paso a paso, pero nuestro punto de partida va a ser el instrumento de piedra del hombre primitivo. Este instrumento que lo vemos tan simple y podemos decir quizás que poca creatividad, que poca inteligencia, pero sin embargo es el salto más grande que ha dado el ser humano al crear el primer instrumento, porque lo que viene hacia adelante es solamente la evolución del instrumento hasta llegar a la tecnología digital. Pero si no hubiese dado ese gran salto de crear el instrumento, seguiríamos siendo otros seres, ¿no? Porque el hombre es hombre gracias al instrumento que ha creado, que ha desarrollado y que paralelamente ha creado las diferentes formas de trabajo, y el trabajo en sí es el que ha formado al hombre. Bien, todo ese tema se puede ver en otra reflexión, pero ahora vamos a centrarnos en la filosofía de la tecnología. Tenemos que ver en qué momento aparece la tecnología, en qué momento aparece la técnica, en qué momento aparece la ciencia y en qué momento aparece el saber universal, es decir, la filosofía. Porque si el hombre vive en el mundo, lo primero que tiene que hacer es entender el mundo en que vive. Y para entender el mundo en que vive tiene que buscar la verdad, buscar los principios, buscar las leyes que rigen, ¿no?, el universo. En base a estas leyes y principios ha creado la concepción del mundo. Y la concepción del mundo es como decir la carta que le da dirección, ¿no?, y sentido a la vida. Tal es así como el ser vivo, el ser biológico ha creado el ADN, tiene la misma función para el ser humano la filosofía, porque gracias a la filosofía puede orientar y darle sentido a la vida. Y vamos a ver que la filosofía tiene relación con la tecnología, con la técnica, la ciencia y con todos los elementos. Y vamos a ver del siguiente modo. Ahí está la filosofía. La filosofía con sus tres partes: principios y leyes universales, método filosófico y sistema filosófico. Son las tres partes de una filosofía. Por medio de los principios y leyes universales, estudia, entiende el universo. Y por medio de los principios y leyes universales, crea el método filosófico. Y por medio del método filosófico, crea un sistema filosófico. Ahora, la ciencia viene de la filosofía, es hija de la filosofía. Al ser hija de la filosofía, va a heredar sus tres elementos. Veamos. La ciencia tiene leyes científicas porque estudia realidades determinadas. Por eso son leyes científicas. Pero en cada ley científica se reflejan los principios y leyes universales. Tiene método científico que también hereda del método filosófico. La teoría científica es la sistematización del saber, pero de una realidad determinada. En cambio, el sistema filosófico es la sistematización del saber, pero del universo, de la totalidad. Pero sigue siendo o sigue teniendo la misma naturaleza que la filosofía. Solamente que es un paso del universal a lo singular. ¿Y por qué a lo singular? Porque el ser humano necesita resolver sus problemas de supervivencia,
Entonces el saber no es el saber por el saber. No se crea la filosofía simplemente por un hobby, sino respondiendo a una necesidad de la vida. Y por esa misma necesidad se crea la ciencia. Ahora, la ciencia también va a crear la técnica. Ahí tenemos la técnica. La técnica que también tiene tres partes: procedimiento, instrumento y objetivo. Toda técnica es un procedimiento por medio del instrumento para alcanzar un objetivo. ¿Por qué un objetivo? Porque ese objetivo está determinado por la ley científica. El procedimiento también. El instrumento es un elemento que crea muy aparte el hombre, que el instrumento lo adecúa al procedimiento y al objetivo. Por eso que el instrumento va a evolucionar paralelamente a la evolución de la técnica, ¿no? Entonces vamos a ver aquí el instrumento. El instrumento es todo elemento material, que también puede ser también de otra naturaleza, que tiene una función de contribuir al trabajo. Finalmente, el instrumento, la técnica, la ciencia y la filosofía terminan arriba en el trabajo, o sea, en la necesidad del ser humano. Bien, aquí la ciencia, la técnica y el instrumento al desarrollarse a lo largo del tiempo, va a dar nacimiento a una nueva ciencia. Esta nueva ciencia es la tecnología, que va a ser la síntesis del instrumento, técnica y ciencia. Por eso tiene estas características, ¿no? Es como decir la ciencia de la ciencia, pero de cada ciencia particular. Por eso la tecnología tiene como objeto de estudio la técnica y el instrumento. ¿Y por qué es una ciencia? Porque se basa en la técnica, y la técnica se basa en la ley. Entonces, por eso todo instrumento creado en base a la técnica, va a tener un resultado en el trabajo. O sea, claro, puede tener algunas fallas, pero va a cumplir su objetivo porque su objetivo está determinado por las leyes de la naturaleza. Bien, nos hemos preguntado a un inicio, ¿cuáles son los elementos de la tecnología? Son la ciencia, la técnica y el instrumento. ¿Y cuál es la esencia? La esencia es la técnica y al mismo tiempo es su objeto de estudio. ¿Y por qué la técnica? Porque la técnica está basada en una ley científica. En otras palabras, la técnica es la reproducción de las leyes científicas. Por eso los aparatos tecnológicos son exactos, son precisos. ¿Por qué son precisos? Porque están garantizados por la ley científica. En esto consiste brevemente la filosofía de la tecnología.